the jungle. We've got fun and games. We got everything you want, honey. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de El Elevador. Ya perdí la cuenta por cuál vamos, pero ya hemos arrancado en la recta final, digamos, del año. Un año intensamente político, digamos. Primero 6 meses dedicados a las elecciones en Santa Fe, segundo 6 meses del año dedicados a las elecciones nacionales, de las cuales estamos realmente muy cerca, a 2 semanas nada más de las elecciones nacionales, donde vamos a dirimir los candidatos que van a tener la responsabilidad de dirigir los destinos de esta Argentina, digamos, por decirlo así, a partir del 10 de diciembre, si es que no hay balotaje. Obviamente que eso se va a dirimir el 25, en el caso que haya el 22 de noviembre habrá balotaje, segunda vuelta, la tan mentada segunda vuelta, la tan hablada, la tan conversada, la tan discutida, porque según las encuestas que se pueden ver hoy, por el momento parece que habría, ¿no? Las encuestas dicen que después de las primarias más o menos el escenario es parecido, Scioli queriendo llegar al 40%, Macri alrededor del 30% y Sergio Massa un poquito más del 20%. ¿Es o no es esta realidad de esta forma? No sabemos, las encuestadoras últimamente han pifiado bastante, han errado bastante, así que por el momento es un escenario incierto. Es verdad, ¿no? Uno puede ser un pantallazo general de cómo viene la cosa, pero en números finos no sabemos. Están todos ahí tirando la caña, pescando en el mismo barril. El voto peronista, no kirchnerista. El kirchnerista ya lo agotó Daniel Scioli. Bueno, ese voto peronista que se disputan Macri y Massa, y que Scioli lo quiere para sí, para obviamente tratar de evitar justamente esa segunda vuelta, bueno, están todos pescando en el mismo barril. Vamos a ver quién saca el pez más gordo. Justamente vamos a tratar temáticas nacionales en el tercer bloque. Vamos a estar con el candidato a senador por la provincia de Santa Fe por el Frente Cambiemos. Estamos hablando de Carlos Reutemann. Y ahora pegadito vamos a hablar de cuestiones locales con Adolfo Fito Araujo, concejal electo por el Frente Social y Popular. Programa interesante, cuestión local, cuestión nacional, hasta las 10 de la noche en la pantalla de Visión Sur. Auspician este programa. Honorable Consejo Municipal de Villa Constitución. Diario El Sur. 20 años de prestigio informativo. Emedic. Sistemas de salud. Elegir superarse es elegir Emedic. Empleados municipales y comunales del Departamento Constitución. Ente Administrador Puerto Villa Constitución. Unión Obrera Metalúrgica Seccional Villa Constitución. Segundo bloque de este programa, me acompaña concejal electo del Frente Social y Popular. Así es, Adolfo Araujo, bienvenido. ¿Cómo le va? Mariano, buenas noches. ¿Se va a llamar así el Fito? ¿El bloque? ¿Frente Social y Popular se llama el bloque? El Frente Social y Popular se llama el partido que sí, está... Sí, yo me refiero el 10 de diciembre en el Consejo, el bloque de Fito Araujo. Frente Social y Popular. Frente Social y Popular. Sí, Nada de Alternativa Villense ni nada. No, Alternativa Local Sur es un espacio político dentro del Frente, pero de hecho el Frente es un partido que el sábado 3 de octubre tuvimos un plenario en Santa Fe y nos permitió conocernos la cara a todos. Y realmente de 14 departamentos se concentró gente sumamente valiosa, gente joven que realmente tiene una gana de militar y cambiar la forma de hacer política. Así que fue muy reconfortante, fue muy esperanzador también. Conocimos problemas que son comunes y muchos que son propios de cada departamento, ya que abarca la extensión de esta fuerza política. Departamentos como el de Vera, Coronda, Santa Fe, digamos, se extiende bastante. Y bueno, el planteo político es generar una forma de participación diferente, sin privilegios, desde abajo y con personas que tengan la sensibilidad social necesaria para promover cambios que hagan al bien común. También acá en Villa, digo,
ustedes tenían un espacio ya en el que vienen trabajando desde hace bastante tiempo, pero a partir de tu buena elección me parece que es un espaldarazo importante para como terminar de armarlo o armarlo con un poco más de fuerza. Yo creo que los liderazgos ayudan inicialmente a la conformación de un espacio, después sí, esos liderazgos tienen que ser acompañados por un equipo que se vaya formando y que sirva de reemplazo. De hecho, lo mío acá en Villa puede haber sido, pero lo que fue más determinante a la hora de alcanzar en la Cámara de Diputados 2 bancas, con Carlos y Mercedes Meyer, fue el liderazgo de Carlos Delfrade, que es como el catalizador, es como la enzima que empieza a mover una reacción que después se genera en una sucesión de reacciones en cadena que formaron este grupo diverso, pero muy, muy atravesado por condiciones comunes, digamos. Somos grupos políticos que estamos muy cerca de los trabajadores, que hemos sido siempre partícipes en la defensa de los derechos humanos, que consideramos que el trabajo y la generación de oportunidades es la forma de combatir la violencia y no la militarización de la calle, que creemos que los políticos no deben tener privilegios y deben tener un mandato a lo sumo 2, pero después volver al llano como cualquier persona. No creemos en las castas políticas ni en los arreglos, y fuimos creciendo así, digamos, no dejando de lado nuestras convicciones y bueno, avanzamos mucho. Nos cuesta un poco más así. Sí, es más sólido. A ver, a mí me costaría mucho más transar con alguien. Claro. Yo creo que a Carlos Delfrade también, y me costaría mirar a la cara a mucha gente si yo transo con alguien. Es decir, no sé qué es más costoso. Digamos, depende de cómo uno lo plantee. Yo no estoy en la política para hacer lo mismo. Digamos, mi visión es que yo tengo que mejorar la realidad porque tengo que dejar las cosas mejor de como las encontré. No puedo ser parte de un mismo sistema político donde se acuerda por detrás de la gente, donde el aparato partidario se sostiene con personal del Estado, o acomodando gente, o la campaña política se sustenta por plata mala vida o por empresarios que después te condicionan. Digamos, llegar en esas condiciones no era ni fue nunca nuestro objetivo, y yo creo que apostamos bien a eso. Apostamos porque la gente siguió creyendo, si no, no hubiéramos desinflado. En ese sentido, digo, hay como cierta expectativa, digo, después de 16 años de gestión de un mismo gobierno, va a haber un cambio en el Consejo bastante interesante, va a haber un cambio también en la gestión administrativa, ejecutiva, digamos, de la municipalidad. Lo ves en la calle, la gente te manifiesta, digo, esa expectativa de otra manera de hacer política, de otra idea de cómo se pone en marcha el aparato municipal. La gente está esperanzada en que la cosa cambie realmente porque no la ve bien. No la ve bien en Villa, no la ve en la Nación tampoco. ¿Está? Pero yo, centrándome en lo que ocurre acá en la ciudad, no entiende, y yo tampoco, cómo existiendo tantas posibilidades Villa está tan postergada. Así que sí, espera de esta nueva gestión un cambio concreto, un cambio de actitud hacia la gente, una municipalidad que no se encierre, que salga a dar soluciones y no excusas. Así que sí, va a ser, no digo rápido, pero entiendo que el compromiso del intendente que asuma y los concejales que nos renovamos está en generar este cambio real y concreto. Ese es el tema, me parece que hay expectativa, los votos, por ejemplo, acumulados por Berti, tu muy buena elección también, ponen como expectativa, y a mí, te digo, esto es una valoración completamente personal, me da un poco de miedo de que las exigencias en el corto plazo sean más de la capacidad de respuesta con la que se van a encontrar el municipio. Sí, no sé si me explico lo que quiero decir. Uno entiende que no va a ser fácil, Mariano, y que hay cosas que pueden demorar, fundamentalmente por el cambio de actitud. Ahora, también creo que si uno apunta a hacer efectivo algunos cambios, eso puede confirmar y consolidar la confianza de la gente como para que sume su apoyo y su colaboración. Bien. Otro nivel de involucramiento. Exacto, pero también tiene que ver eso reflejado en sus propios dirigentes. Si en los funcionarios políticos la gente ve una incoherencia entre lo que dice y hace, eso no ayuda. Es decir, eso desmoviliza
y descree o genera un descreimiento que hace que bueno, los cambios no vayan acompañados con la voluntad de la gente, y eso se hace realmente cuesta arriba. Claro. Entiendo que nosotros por lo menos tenemos desde el Consejo que partir desde la premisa de que las sesiones tienen que ser muy bien difundidas, públicas, tienen que generarse debates sobre situaciones que hacen a las modificaciones de la superficie y las funciones de los espacios públicos. Sí. Cualquier modificación de un espacio público tiene que ser transitado previamente por una audiencia pública, a mi entender, lo mismo que las urbanizaciones. Es decir, hay temas que tienen que necesariamente presentarse a la población para que tenga la oportunidad de asistir y opinar, para después tomar determinaciones. Digamos, la gente no está presente en el Consejo y vos lo ves, porque vas y somos dos, ahora, antes era solamente Miguel, porque no encuentra interés en los temas, porque no ha tenido el hábito de involucrarse, porque no lo ve posible, porque lo ve lejano. ¿Y en qué punto uno tiene que hacer una mea culpa como ciudadano y en qué punto hay que, digamos, culpar, entre comillas, a la clase política de no motivar, digamos, esa participación? Me parece que vos vas por ese lado. Sí, la mayor responsabilidad está en la clase política. Digamos, yo sé que hay mucha gente que se ha querido involucrar en muchos temas y que se ha terminado desgastando ante el vericueto de reuniones, de falta de avances, de falta de apoyo. Entonces, la mayor responsabilidad cabe a los funcionarios políticos. ¿Cómo? Bueno, por supuesto, haciendo factible que el lugar mínimamente cuente con las condiciones de accesibilidad. De hecho, ahora el Consejo no va a poder ni asistir Pieretti, que se operó la rodilla, porque está en un segundo piso con 3 tramos de escalera. Si me tuviera que reemplazar Marcelito Cortés, no podría acceder tampoco. Entonces, estamos en una situación de falta total de cumplimiento de las reglas y de también vulnerar un derecho que es la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Tiene que ser una sesión realizada en un horario donde la gente tenga posibilidades de acceder. Digamos, un horario donde no haya un laburo en el por medio que te lo impida, sino imposible, digamos, de poder asistir. Debería de haber mecanismos de televisación que te permitan a vos poner a consideración de la gente lo que se debate en las sesiones o en las audiencias públicas. Tendrían que ser... Es bastante complejo, Fito. No, ¿a vos te parece que la televisación, una grabación, no te digo de primer nivel, pero mínimamente que esté a disposición? En muchos otros lados se hace, en Arroyo Seco se hace. Te digo teniendo en cuenta que, por ejemplo, hace 6 meses, cuando éramos muy pocos en la sesión, se había roto el sistema de sonido y no había dinero para repararlo. Son cosas que a uno no entiende cómo ni siquiera tienen cabida, ¿no? A ver, siempre el punto está en la falta de recursos. Mariano, ¿alguien se puso a pensar cuánto se gastaron en estas campañas políticas? La fortuna que se gastó en publicidad por fuera y por dentro, lo que se tiró en las calles. Cuando te hablan que no hay dinero y después se contrata a familiares como empleados en planta permanente y te dicen que no hay plata. De hecho no hay, no les alcanza nunca. Sin ir más lejos, el Sanco está sufriendo la falta de pago del aporte que debe hacer el municipio. Una deuda de 30.000 pesos. Pese a que los vecinos lo han pagado con sus tasas, ¿no? 100.000 pesos en total. Claro, sí, acumulado 100.000 pesos. El jueves hubo paro de los municipales porque se les abonó el 50% se les debía. Con sueldos que son miserables para los profesionales y para los asistentes en un sistema de salud, que es algo prioritario. Es decir, entiendo que falta la plata. Ahora no me digan que no hay. Que se usa mal, que se despilfarra, que estamos invirtiendo en una infraestructura superflua como es un mirador frente al río o una pista de atletismo que no se termina de concretar y un montón de gastos en propaganda de que seguimos haciendo pavimento que sale por los medios. Me parece que son gastos que no resuelven nada y que están postergando otras situaciones. Si vos me decís es costoso la televisación, por lo menos no te digo que el canal que lo quiera lo tenga a disposición, que vos lo puedas colgar en internet. No digo de pagarle un medio,
para que lo publicite. No. Vos lo podés subir a internet y que cada persona en función del tema pueda recurrir a ver qué pasó en el Consejo, ya que no pudo ir. Entonces vos estás acercando lo que pasa en el Consejo, independientemente que después el Consejo tenga que salir a convocar audiencias, ya te digo, en temas que son puntuales y centrales, yo vi un programa no hace mucho donde vos le hiciste a la gente de Soafra Villa, donde te hablaban de que tenían que estudiar la factibilidad de un puerto, porque eso no estaba definido. Bueno, muchachos, si planteamos un puerto, lo que primero tenemos que saber es qué impacto ambiental tiene, cómo va a afectar el frente costero, cómo va a afectar la planta potabilizadora de agua. Ese tema tiene que transitar una audiencia pública donde estos ingenieros puedan expresar las soluciones, los inconvenientes, los equipos técnicos del municipio valorar el impacto ambiental que tengan, los vecinos que están frente a Palmar y Industrial, que son los más afectados, estar presente en la audiencia para saber y mirarle la cara a la gente para decirle no nos envenenen, por favor, paren con esto, o háganlo de tal manera. Digamos, yo creo que hay un necesario debate que no se ha dado. Bueno, y esas cosas son con las que tropezamos hoy. Esos debates, digamos, de ciertos temas, se me viene a la cabeza Villa Don Carlos, por ejemplo. Ni hablar. Ni siquiera lo toquemos el tema. Mira, no, hay que tocarlo. Mira, Mariano, cuando hablamos de que el Consejo excluye a la gente, imagínate que me excluye a mí y a los otros concejales que hemos sido electos, al punto de no permitirnos, hasta ahora, ingresar en las comisiones para por lo menos escuchar, tener, si quiere, voz, si no, pero por lo menos presenciar las reuniones de comisión, o como en el caso puntual de Villa Don Carlos, yo planteé estar presente, porque me interesa saber en qué punto está la situación de este loteo y las garantías, porque hay muchos lotes que estaban de garantía y que ya no están más. Bueno, hay mucha gente del nuevo gobierno muy preocupada por este tema. Entonces, todavía no me respondieron. Lo hice por nota, porque yo esperaba, si quiere, una condición más ágil y una predisposición del Consejo para cumplir lo que habían dicho, que era convocar a los concejales electos a que se empiecen a interiorizar de temas que son muy importantes. Bueno, no ha sucedido, entonces ante eso lo he presentado por nota. Tampoco me han contestado de esto ya hace 15 días. Y voy a seguir insistiendo, pero ¿entendés por qué cuando no hay una predisposición el Consejo cierra filas y deja al pueblo afuera? Y el debate y la discusión transita sin que se entere nadie, y que cuando presentan lo resuelto en la sala de sesiones se lee el número de expediente y ni se lee la nota, se aprueba o no se aprueba, y ustedes tienen que andar investigando a ver de qué se trata cuál o tal tema. Eso me parece que dificulta mucho la comunicación con la ciudadanía. Quizá esto también, pensándolo, una gestión un poco más aperturista del Consejo permita de alguna manera responder esta gran pregunta que muchas veces se hace el ciudadano villense. ¿Para qué está el Consejo? Exactamente. De tomar resoluciones un poco más vinculantes con la ciudadanía, ¿no? Sí, y que sea un ámbito donde las distintas miradas le permitan al gobernante, el ejecutivo, poder tener una mirada más amplia y discernir para dónde ir. Yo no creo que una sola persona en el ejecutivo, le puede ser muy útil, la discusión, porque puede enriquecer un proyecto, lo puede a lo mejor corregir a tiempo para que no fracase en el futuro, y eso le favorece a toda la comunidad, al mismo gobernante y a la comunidad. Que se quede tranquila la gente que nosotros vamos a hacer un bloque que va a colaborar con ideas, con propuestas, mejorando las que lleguen, generando nuevas propuestas, y vamos a ser sumamente transparentes ante la comunidad para trasladarle todo lo que allí acontece. Y que cuando tengamos que hacer una crítica, lo primero que vamos a hacer es al bloque oficialista, al intendente, decirle: mira, nosotros tenemos esta mirada crítica por tal y tal motivo, y después la vamos a hacer pública. Pero no nos vamos a callar, vamos a tener mucha responsabilidad con lo que digamos y mucho compromiso para que se avance en concreto en puntos vitales para Villa Constitución, como es el acceso a terrenos con servicios, como es la urbanización de villas, como es la recuperación de espacios públicos y la generación de un trabajo y una orientación de una matriz industrial que está haciendo agua. Acá tenemos que tener en cuenta que
hay 3 empresas fundamentalmente, como son Paraná Metal, Tenar y Chapa Naval, que están en la lona. Muy complicadas. Entonces, o nos ponemos de acuerdo junto al gobierno provincial y nacional de reorientar la industria metalmecánica para que estas empresas puedan tener una salida en lo que es la recomposición de la industria naviera y la recomposición de la industria ferroviaria, que son 2 pilares de comunicación indispensables para bajar costos de producción y para transportar personas a bajo costo también, en forma accesible, y también nos va a favorecer en disminuir el derroche energético. Nosotros tenemos un gran déficit energético en el país actualmente, que se está también incrementando por el transporte automotriz, porque no tenemos otras formas de transporte más económicas. Entonces, creo que es un combo que hace a ordenar muchos aspectos que nos orientan a tener una soberanía. Una soberanía energética, una soberanía en el transporte, un vínculo y una conectividad que nos está faltando. En ese sentido, si uno tendría que poner, digamos, las oportunidades y las ventajas competitivas de Villa Constitución, el río sería una. En este tiempo, todos los, digamos, las organizaciones intermedias o los foros de discusión que se han puesto para tratar de integrar la parte portuaria, digamos, a la dinámica de la ciudad han fracasado por uno u otro motivo. Ese es un tema que habrá que discutir también. Digo, siendo una ventaja competitiva que nosotros estemos dando permanentemente la espalda, perdiéndonos de un desarrollo turístico, pero también, como decís vos, Comercial. ¿Por qué no desarrollo comercial, industria naviera y demás? Si hay varios ejemplos, ¿no?, que están en marcha. Sí. Mariano, acá tenemos la oportunidad del río, tenemos la oportunidad de las industrias, tenemos la oportunidad de una zona rural sumamente rica. Decime por qué estamos padeciendo como estamos padeciendo la postergación en Villa Constitución, si esto no tiene raíz en un gobierno que se ha encerrado en cosas chiquitas y cartón pintado. Seguro que es un déficit que tenemos que resolver, porque ni mínimamente resolvimos el transporte de camiones en Villa Constitución. Vamos a tener necesidad, vos vas a reactivar un puerto, perfecto. ¿Por dónde entramos y sacamos los camiones? Digamos, ¿cómo hacemos para reactivar un puerto sin que impacte en la población que está cercana, como los han padecido vecinos a la Junta Nacional de Grano? ¿Cómo logramos, por ejemplo, revertir esa situación para que la zona portuaria tenga un desarrollo, si se quiere, en contenedores o con un sistema de cargas que sea mucho más fácilmente vehiculizar y no sea tan contaminante en la zona, si se quiere, urbana, y planteamos un puerto de ultramar en otro sitio, más aguas abajo? Yo estoy diciendo que pongámonos a hablar con Hacienda, a ver qué pasa con esa pista de aterrizaje que tiene un frente al río de 33 metros de calado y abajo de lo que es la planta integral de Hacienda. Si ahí no es más conveniente hacer un puerto cerealero, un puerto a granel, que ponerlo sobre la urbanización frente a Barrio Palmar, o reactivar la Junta de Grano con un sistema de carga que también va a generar polvillo y contaminación. Tengamos una discusión sobre esas posibilidades, sobre, si se quiere, refuncionalizar la estructura portuaria bajo ciertas condiciones, pero tengamos en cuenta que tenemos que también hacerlo sin que eso impacte negativamente en la población, porque acá muchas veces se antepone o se quiere, te corren por el lado que son puestos de trabajo, vos te oponés y está porque se contamina, pero acá queremos laburar. Entonces entra en un conflicto de interés, es decir, lo que realmente es necesario, que es el laburo, con lo que es la calidad de vida y la salud ambiental, para que la gente viva más y mejor tiempo. Claro. Entonces eso hay que estudiarlo, hay que debatirlo. Son muchos capitales los que están dando vuelta en Villa. Es posible hermanar una salida conjunta, pero es necesario un diálogo. Cuando vos me hablas del Foro de Desarrollo Sustentable, que se abre el ente portuario y no participa más después de una diferencia que tuvo, porque obviamente no se pusieron de acuerdo, se había planteado, por ejemplo, cosa alocada también, ¿no?,
un restaurante en la punta del Cabotaje, ¿te acordás? Sí, que sí, desmantelaron unos hilos que habían ahí. Sí. Después no, eso se pinchó, no existió más. Entonces el ente portuario había desmantelado los hilos por ese motivo, que me parece también una situación media, viste, que traía de los pelos. Sí. Por eso tampoco se discutió en ningún ámbito. Fue una discusión entre dos instituciones y la población quedó afuera. Pero bueno, quedó en la nada. Después, a partir de ahí, una falta, si quiere, de una desilusión por parte del ente hizo que se apartara de esa situación. Pero después no se siguió reuniendo este ente de desarrollo sustentable y recién se reúne cuando le llegan los 180 telegramas de despido de la gente de Paraná Metal. Sí, digamos que hay varias ironías dentro del título del foro, ¿no? Sí. Sustentable no se sustenta ni el foro. Bueno, exactamente, y el desarrollo no se sabe bien de qué, ¿no? Bueno, ¿quién está encabezando la coordinación del foro? ¿Qué funcionario político ha demostrado realmente una condición de inteligencia y de criterio y de capacidad? Con quien vos tenés una relación de amistad. Yo le invito al señor Cucchiari a que se siente y nos explique por qué Villa Constitución está en la situación en que está, por qué, digamos, ha tenido tan pocos éxitos contando con tanto tiempo. Porque lo llamativo es eso, es de que esta persona es el coordinador y no es capaz ni siquiera sostener una dinámica del foro. Mariano, la gente se suma a participar para promover urbanizaciones. En Villa Constitución se armaron esas reuniones que vos estuviste presente a fines del 2014 fue, y se interrumpieron. ¿Y a vos te parece que solucionó el problema de la falta de terrenos, de la usurpación de terrenos, la falta? No. Sin embargo, se suspendieron esas reuniones. Pareciera que no hubiéramos tenido ningún avance, y habíamos tenido ciertos avances, y se había convocado gente que regularmente se intercambiaba opiniones, y sin embargo se cerraron esas reuniones. Este gobierno laburó siempre dentro de ese palacio municipal, entre la corte del palacio y transando entre 2 o 3 personas. Nunca generó un debate hacia afuera. Por eso que las cosas fracasan. El organigrama de Jorge Berti lo presentó la semana pasada, no está terminado, pero sí, por lo menos al primer vistazo, hay una reconfiguración importante, ¿no? Hay una Secretaría de Desarrollo Territorial que no teníamos, la Secretaría de Gobierno está subdividida en 2, Convivencia Ciudadana y Relaciones Institucionales. ¿Qué lees vos de eso? ¿Te parece auspicioso respecto a los déficits como este, por ejemplo? Falta de espacios públicos, falta de control sobre los espacios públicos, desarrollo de algún plan habitacional para que la gente pueda acceder a la primera vivienda. ¿Viste algo auspicioso en eso o no? ¿O tenés tus reservas? Yo, obviamente que voy a darle crédito al gabinete que se forma y a la gestión de Berti, y hasta que no empiece a andar no voy a opinar. Por supuesto, pero ahí puede rastrearse alguna idea, ¿no? Ya del gobierno. Sí. Quizá. Sí. De todas maneras, yo creo que son áreas que después van a tener que tener ejecutores o directores que son también los que van a aportar en la solución concreta. Totalmente. En algunos de esos puntos. Sí. Yo lo que puedo ver es un área, si se quiere, cercana y de gestión general, donde están participando 2 concejales que estuvieron por muchos, bueno, Piru estuvo 4 años y Aleire estuvo por muchos años en el consejo. El resto de las personas no conozco sus antecedentes, me quedo con la confianza en la elección que hizo Jorge Berti, y esperemos que, bueno, que ya te digo, que rolen bien y que puedan lograr un cambio de actitud también en el municipio, en las áreas municipales, como para que la ciudad logre que el municipio y sus funcionarios estén a la altura de las circunstancias. Ya te digo, no me aventuro a emitir un juicio por ahora, y yo creo que hay que darle tiempo al gabinete a que tome el mando de las áreas y empiece a acomodarlas, cosa que no va a ser fácil. No va a encontrar una municipalidad fácil ni ordenada. Hay mucha gente que está
nombrada y que va a responder a quienes lo nombraron y no a estas autoridades actuales. Lamentablemente es así. ¿Vos decís que es algo parecido al que tiene quien va a asumir como presidente el próximo gobierno, con la cámpora, digamos, algo así? Salvando las distancias, es la misma mecánica. Digamos, se usa el Estado como aparato político. Bueno, ya que está, te hago esta pregunta y me lo metés todo en la misma respuesta. Sé que una de las cosas que te molestaron mucho en esta transición fue el ingreso a planta permanente de estos 43 empleados municipales. Meteme todo en una bolsa y contestame. El ingreso al Estado debiera de ser o generar las mismas oportunidades para todos. ¿Tá? El ingreso al Estado no es algo menor, son puestos que generalmente duran de por vida. Y aparte esa persona tiene una responsabilidad social de responder a la comunidad que le está pagando el sueldo. Cuando el ingreso se hace por el dedo de alguien, ese empleado está sujeto al condicionamiento de esta persona que lo nombró, no es libre en lo que hace a su posibilidad de discernir o de elegir, y está atado a lo que es un aparato partidario que le va a pedir devolución de favores a futuro. Digamos, cuando vos ves en las campañas que no queda nadie en el consejo, que no queda nadie en la municipalidad, es porque todas esas personas que fueron nombradas a dedo están pagándole a quien los nombró, están retribuyendo, militancia rentada, digamos. ¿Está? Yo creo que eso denigra tanto al trabajador como a la política y desangra al Estado. Eso no se da solamente en Villa. Esa situación de nepotismo, la hija de Rossi, en el directorio, ponele, hay muchos ejemplos. En lo local llama la atención que sea tan evidente y tan chocante que el intendente pase a planta permanente a su hija, que la presidente del consejo municipal pase a planta permanente a su hermana en gestiones, que muchos funcionarios políticos nombrados en la gestión de Baqué estén en áreas como planta permanente actualmente. Entraron como funcionarios políticos, ni como contratados. ¿Está? Muchos hijos de funcionarios políticos ingresaron como contratados en esta gestión y están en planta permanente. Y me parece que eso realmente es una actitud poco ética. Yo no estoy poniendo en duda la capacidad de las personas que han sido incorporadas, sino pongo en duda y soy muy crítico con la actitud de los funcionarios que usaron su condición de poder para acomodar sus parientes, amigos o hijos, que pagamos todos, y que los pintan muy mal, porque son los típicos que están en la política para favorecerse a sí mismos y no con vocación de servir, sino con vocación de servir. Entonces no me merecen respeto. Pareciera que este tipo de cosas no causan mella después en las futuras candidaturas. ¿Tenés esperanza de que alguna vez sí? Sí, yo creo que a la larga sí, de a poco sí. Igual es algo que está muy naturalizado. Es decir, como que se acepta que es algo normal. Y bueno, es una condición cultural muchas veces que demanda tiempo en el cambio. Pero yo creo que se han visto modificaciones en los votantes en función de eso. Digamos, yo no, en el ejemplo cercano de nuestro espacio hemos visto que bueno, nosotros sin tener punteros, sin pagar propaganda, sin despilfarrar plata y con un folleto y con una militancia hemos logrado un buen caudal de votos. Lo hemos hecho también en la provincia de Santa Fe con el Frente Social y Popular y la llegada de Carlito a la Cámara. Es decir, no va a ser fácil, como decía al principio, generalmente hay otros métodos que son mucho más rápidos. Pero bueno, la gente está buscando me parece, esa actitud de una nueva forma de hacer política y bueno, no vamos a entrar en esa nunca. Fito, te agradezco como siempre la deferencia de venir y hablar de todo, sin restricciones. No, sin restricciones. Y bueno, el punto es que este tipo de charlas ojalá se pueda brindar con otros funcionarios políticos para intercambiar opiniones. Y a lo mejor centrarlo sobre algún tema. Yo creo que podríamos hacerlo, se puede profundizar más. Los debates siempre son buenos, la gente te lo va a agradecer siempre.
y creo que es un espacio y una oportunidad que todos tenemos la obligación de aprovechar. Siendo funcionarios tenemos que estar a disposición. Gracias otra vez. Continuamos en el siguiente bloque, nos queda un ratito por delante, así que no se vayan. Diario El Sur, Radio Tendencia Urbana y Radio Puerto Piedras se trasladan. A partir del lunes 5 de octubre, estaremos funcionando en Rivadavia, esquina Hipólito Yrigoyen, planta alta, ex juzgado de menores. Los esperamos en nuestro nuevo espacio. Yo no sabía que podía elegir mi obra social. Ahora tengo Emedic. Cubre a toda mi familia y además aprovecho mis aportes obligatorios. Emedic tiene servicios y asistencia de muy buen nivel. En casa estamos muy conformes con nuestra elección. Elegir superarse es elegir Emedic. Emedic 0800 555 4726. Elegir superarse es elegir Emedic. Unión Obrera Metalúrgica Seccional Villa Constitución. Siempre al servicio de sus afiliados. Para que huela mejor el mundo pobre. Si tomas alcohol, no conduzcas. Cuida tu vida y la de los demás. Es un mensaje del Honorable Consejo Municipal de Villa Constitución. Tercer bloque de este programa, como lo anunciábamos en la introducción, me acompaña el candidato a senador por Santa Fe por el Frente Cambiemos, el señor Carlos Reutemann. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, muy buenas noches. Y Lucas Incico, segundo candidato a diputado por Santa Fe también por la lista Cambiemos. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Apoderado del partido en Santa Fe, también. Apoderado de la Alianza Cambiemos. De la Alianza Cambiemos. Del partido soy Del secretario partido. general. Del PRO en Santa Fe soy secretario general. Bien, pero te tocó la disputa del tema de las elecciones, En el las escrutinio pasadas, y demás. Te he escuchado en los medios Sí, ahí. sí, hemos estado dando la batalla. Ajá, bien. Carlos, viene la zona por un lado con claro perfil metalmecánico, si nos vamos para adentro del departamento, claro perfil agrario, agropecuario. Sí. Imagino que debe decir, Lole, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos así si tenemos la soga al cuello? Bueno, los sectores diríamos que están en el interior del departamento, tienen que ver obviamente con la agricultura, la ganadería, la agroindustria, todo lo que vive vinculado a la producción. Diríamos que es uno de los departamentos, más importantes por su naturaleza, por la calidad de los suelos. Eso ya ustedes lo saben, no es necesario que yo se los diga. Aportamos mucho a las arcas provinciales. Y nacionales. Y nacionales. Porque parte se paga de impuesto y, por ejemplo, hay parte de las retenciones de la soja, que este departamento tiene una muy buena producción, que hay un 30% que el gobierno nacional se lo manda a todas las provincias e intendencias, así que los riojanos, seguramente que no saben lo que es una planta de soja, les llega plata de que produce en Villa Constitución. Lo que ahí también entramos en una serie de discusiones complejas, pero... Y el federalismo y las cuestiones presupuestarias son complejas, ¿no? Agregamos un problema más a lo que existen, así que... diremos que es un sector que está con la soga al cuello, con realidades muy diferentes uno de otros. Hay gente que está trabajando, diríamos, con recursos propios, que no tiene endeudamiento, que está en una situación. Hay otra gente que no es tan así. Hay gente que trabaja a campo propio, hay gente que trabaja a campos alquilados o contratista.
básicamente el 70%, 60 y pico por ciento de la explotación agrícola que se hace en la Argentina es con contratistas, es decir, siembran en campos arrendados o alquilados que pagan diríamos, una cantidad de quintales fijos, alguna ahora está variando porque la rentabilidad ha bajado, los intereses, los alquileres han tendido a bajar, se hacen más renegociaciones, porque han aumentado mucho los costos y los precios, sobre todo de la soja, han caído a la mitad. O sea que no, la soja que valía $650 en el 2012, ahora vale 300 y pico de dólares, con el agravante que debe ser el único argentino que vende el dólar a 6 pesos, 6.30, porque es 9.30, 9.40, menos el 35 da 6 y pico. Yo quisiera ir acá en la Argentina, alguno que tiene $1 en el bolsillo y que me lo venda a 6.30. O sea, se lo van a vender a 15.50, 15.80, 16. Este punto fue justamente el punto de ruptura de usted con el gobierno nacional. Digo, ¿cuánto margen tenemos para seguir enfrentados con el campo, que representa casi el 50% de la economía argentina? Digo, ¿hay margen para seguir así? Con el lineamiento que tuvo este gobierno en estos años, o sea, a partir del 2008 usted vio que no hubo ningún tipo de diálogo, inclusive nosotros, diríamos, los productores tuvieron un gran acompañamiento de la ciudadanía en general, o sea, hubo acompañamiento en los cortes de ruta, en las manifestaciones, que hoy, en base al relato del oficialismo estos años, muchas veces la presidenta ha salido públicamente y ha investido contra el campo, o sea, lo ha puesto en la vereda de frente como enemigo, así que también es cierto que hoy yo no percibo que si hubiese un conflicto de esa magnitud tuviese tanto acompañamiento de la ciudadanía. O sea que la ciudadanía también lo tomó un poco como entre ojos al campo, en algunas situaciones del relato oficialista, decirle que a lo mejor son muy egoístas o no quieren distribuir la plata, tanta plata que ganan, y no es tan así. Diríamos que a través de estos años salió una información este fin de semana de la cantidad de productores que quedaron en el camino. Del año 2002 al 2015 han quedado 95.000 productores en el camino. Y 4.900 y pico de tambos. Es un número impresionante. Y después salió también la información a dónde fue a parar esa gente. ¿A dónde? Es muy llamativo porque yo lo miraba los otros días. Hay algunos que han terminado poniendo un kiosco, o sea, de campo a kiosco. Hay algunos que han terminado también poniendo un supermercado. El que más cerca que está de hacer algo vinculado a lo que hacía es alguien que trabaja en una empresa que vende agroquímicos. Más o menos vinculado. Y hay otro que tiene una pulverizadora. Así todo, Domínguez y Fernández están como queriendo recomponer relaciones, pero digo, lo podrían haber hecho durante todo este tiempo. Lógicamente, usted dice lo correcto. Ahora yo los he visto, me causaron sorpresa el hecho de que dijeron, bueno, ahora habría que eliminar por lo menos las retenciones a trigo y maíz. Pero bueno, eso tenían 10 años, 12 años para hacerlo y lo vienen a anunciar a días de una elección. Es como un anuncio electoral, eso, la verdad que nadie se lo cree. O sea que usted no le cree, evidentemente. No, porque no lo hicieron, porque tuvieron todo este tiempo para hacerlo, entonces yo lo que miro es lo que se quedaron en el camino. ¿Quién consuela a esa gente? Desde el punto de vista social, desde su vida, que es una vida de sacrificio, de lucha. Y ahí también depende mucho a la edad de su vida que lo agarra este tema. Una cosa es que en la vida lo tome a los 20, que usted tiene un espíritu está en otra situación de la vida. Si lo toma de 40 para arriba, 40, 50, 60 para arriba, a alguien de campo, que es lo único que sabe hacer, lo tira por la ventana, porque no es que, a ver, una persona de 60 años no tiene la agilidad de manejar hoy la informática. Y el mercado de esa edad ya es más el mercado laboral, me refiero. Ni le cuento, ese es un tema complicado. Me interesa su experiencia de elecciones en la provincia de Santa Fe y la tuya ahora, Lucas.
Sí. Usted ha pasado por varias, tiene varios años de gestión. Me da la sensación, y se lo he preguntado a varios candidatos que vinieron aquí, que fue una campaña más violenta, más en lo discursivo que las anteriores. Santa Fe siempre mantiene los modos y demás. En la gobernador, dice usted. En la gobernador, en las elecciones de Santa Fe. Me quisiera su opinión al respecto. Sí, no, sí, me parece que es un poco más violento. Sí. Bueno, en el caso específico de Del Cel, yo vi sobre Del Cel, sobre los últimos días, vi que se lo confundió mucho la opinión pública con lo que él hizo antes y lo que pensaba la candidatura que tenía, ¿no es cierto? O sea que los últimos 7, 8 días, sobre todo al personaje que él hacía anteriormente, se mezclaba todo, candidato a gobernador con el personaje de algo que él dijo, no sé, hace 10 años o en un sketch de televisión. Entonces eso generaba mucha confusión y temor en la gente, ¿no es cierto? Eso, de la manera que se la orquestó esa campaña sucia, sobre todo para la persona, soportarlo no es un tema fácil de digerir. ¿Lo aconsejó un poco, Miguel, desde su experiencia? En general, yo en la observación que hice, primero que era una persona que tenía oficio en lo que es el dominio de lo público, o sea que no le costaba la exposición pública, o sea, porque estaba acostumbrado. Sí. Después ya había participado de campañas anteriores, o sea que él ya estuvo cerca en la anterior a llegar a la gobernación. Después también participó de la campaña del 2013 a legislador nacional. A diputado. A diputado nacional, legislador nacional. No es que uno lo pueda aconsejar porque ya tenía su manejo. Yo me acuerdo que lo acompañé a varias poblaciones y tenía una llegada con la gente muy grande. Tan es así que yo me ponía por detrás de él. A mí me gustaba ir a unos 6, 7 metros por detrás, porque él pasaba, la gente lo empezaba a seguir y iba comentando. Entonces yo iba comentando e iba escuchando lo que iban comentando. Claro. A mí me gustaba ese tema. Usted va viendo. No, aparte porque pasa el candidato y después la gente queda y después alguien le comenta a otro, che, me gustó, no me gustó. Pero ya tenía experiencia, ya sabía lo que hacía, era muy conocido. Sí, pero digo, se le jugó una campaña sucia, para usted fue una campaña media sucia. A mí me parece que él tuvo muy buen resultado en las primarias. Pero mi observación es que sobre el final, usted sabía que en las elecciones hay mucha gente que decide, el voto lo va decidiendo a medida que va llegando el día. Inclusive salió una información respecto a las primarias, cómo lo fue. Hay gente que lo decide el viernes. Sí. Hay mucha apatía. Claro, hay mucha gente que decide el sábado. Entonces, el que está en la política le parece que la gente está hoy... La gente... No. Y hay otro grupo que lo decide el domingo. Hay algunos que lo han decidido cuando van a votar. Claro, cuando ven la boleta. Entonces, a mí me dio la impresión que la campaña sobre el final, a mí me llamó la atención cómo lo confundieron a la opinión pública. Me decían que, por ejemplo, cuando ponían un afiche en Rosario, sobre todo pusieron afiches con grafitis encima, le ponían de todo. Eso está organizado, hay alguien que ese tema lo ordena, lo arma de esa manera, no es espontáneo. A vos, Lucas, que te tocó, digamos, la parte más práctica, más dura en el tema del escrutinio y demás, ¿qué tan difícil es pelear contra el aparato del Estado? En este caso, el socialista les va a tocar ahora también competir contra el aparato del Estado kirchnerista, si se quiere. Sí, mira, es difícil, es muy difícil, pero te voy a corregir, no contra el aparato socialista, contra los aparatos. Ajá. Porque en mitad del escrutinio, si ustedes recuerdan, Perotti y el Frente Justicialista para la Victoria, que al principio habían hecho el mismo pedido que nosotros, de apertura de las urnas y conteo voto por voto, a los 2 o 3 días de iniciado el escrutinio definitivo, se dan vuelta, reconocen pública y expresamente un supuesto triunfo de Lifshitz, y ahí sí ya quedamos definitivamente solos luchando contra dos aparatos, contra dos estructuras. Porque una cosa eran los primeros días cuando en las mesas escrutadoras nosotros decíamos, bueno, encontramos tal discrepancia, tal incongruencia con los certificados, las actas y demás, traigan la urna. No era solamente Unión Pro el que lo pedía. Estaba también el Frente Justicialista, estaba el Frente de Izquierda, que habían hecho el mismo pedido. Ahora, después cuando te dejan solo en la mesa,
es mucho más complicado y sobre todo porque nosotros, pensando que era lo más, independientemente del resultado, ¿no? Pero lo más transparente, lo más seguro, para darle certeza al resultado, tranquilidad a la población sobre dónde ha habido parar su voto y también legitimidad a quien a la postre resulte el gobernador electo. Lo que habíamos pedido es que se abran las urnas y se cuente voto por voto, dada la estrechísima paridad de las tres principales fuerzas políticas. Y había un antecedente. Porque cuando Carlos era gobernador en el año 95, que también habían habido, como pasaron ahora, y acá había pasado en el 19 de abril en las PASO, y pasó nuevamente el 14 de junio en las elecciones generales, no se pudieron completar los escrutinios provisorios. Porque hubo problemas de sistemas, mesas que no se cargaban, urnas mal cargadas, problemas con los certificados y demás. Y siendo Carlos gobernador, se tomó la decisión de dejar el escrutinio provisorio de lado, pasar directamente al definitivo, y en el definitivo sí se abrieron las urnas, que fueron al regimiento y demás. Digamos, apelamos a ese antecedente y pensando que en definitiva lo que estaba en juego era la salud democrática de la provincia de Santa Fe. El tribunal no nos hizo lugar a esto que nosotros habíamos pedido, insisto, con el Frente Justicialista para la Victoria y con el Frente de Izquierda. Pedimos juntos. Después quedamos solos. No nos hizo lugar a lo que habíamos pedido en el modo que lo habíamos pedido, pero sí adoptó un criterio más amplio, más generoso, digamos, en un punto, de no hacer un escrutinio tradicional donde valen nada más que los papeles, sino cuando se detecte una inconsistencia, por mínima que sea, dice la resolución del tribunal, había que proceder a abrir las urnas. La verdad que nos costó muchísimo que dentro de las propias instalaciones del Tribunal Electoral de la provincia se cumpliera lo que el tribunal ya había dispuesto y firmado por escrito. Los mandos medios del tribunal se resistían enérgicamente a abrir urnas. Tal es así que de las 7.628 urnas que hubo en la elección del 14 de junio se abrieron 544. Es todo un tema. Ahora, yo estoy convencido que esto viene de antes. El escrutinio, en definitiva, es una pelea que hay que dar desde la ley y tratando de esgrimir las mejores armas y las mejores defensas que cada fuerza política tiene. Pero acá hubo un problema, sí, serio en la campaña, porque lo que charlaban ustedes recién del agravio, no fue un agravio político, no fue un agravio desde la política hacia un político, eran agravios personales, eran agravios de una bajeza muy profunda. Extraño en los principales medios de la provincia de Santa Fe salía en letra catástrofe el gobernador, un tipo que ha sido moderado, serio, a decir, por ejemplo, Del Cel es un payaso que no tiene idea de lo que habla. Entonces ya el agravio era personal. A eso sumarle muchísimas circunstancias que se dieron desde las PASO en adelante. También hacemos nuestra propia autocrítica, en el sentido de que quizás hubo que salir a replicar muchas cosas, quizás hubo que salir sí a plantear propuestas concretas en 3 o 4 temas muy claros, y por ahí no tuvimos algún errorcito en la comunicación. Han salido a decir muchas cosas, haciendo un terrorismo muy fuerte también desde el lado de las ideas o de las propuestas, que si ganaba Del Cel iba a privatizar la EPE, que iba a privatizar la caja de jubilaciones, que iba a tener un trato hostil respecto de los docentes. Sí, todas mentiras, pero salieron, las instalaron, hicieron un terrorismo muy direccionado. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver el crecimiento del voto de Perotti. Porque esos mensajes que permanentemente bombardearon a la sociedad, desde las PASO hasta las elecciones generales, hubo mucha gente que fue permeable a eso. Entonces dijeron, bueno, está bien, quizás Del Cel o el PRO no esté en condiciones de gobernar, pero ustedes socialistas tampoco los votan. Y ahí crece de golpe Perotti 6 o 7 puntos. Bueno, ahí me das el punto para vincular esto con el escenario electoral nacional. ¿Usted cree que se mantiene esta cuestión más o menos 40, 30, 20? ¿A dónde va a tirar la caña el PRO? Sí, diríamos que los números marcan al día de hoy un 38, 31, 19, 20 aproximadamente. El resultado de hoy marca que hay segunda vuelta, que hay balotaje, ¿no es cierto? El escenario que nos marca hoy la presidencial marca que quedaron 2 personas en carrera, el oficialismo y Cambiemos, representado por el ingeniero Macri. En este esquema, ¿qué es lo que uno observa? Que ahora llegó el momento de pensar
de repensar, sobre todo lo que votaron al Frente Renovador y a Sergio Massa de la Sota, tienen que repensar el voto, porque los dos, Frente Renovador y Cambiemos, en 4 o 5 puntos están muy parecidos en la forma de pensar. Ajá. En la independencia del Poder Judicial, la lucha contra el narcotráfico, apoyar los sectores de las economías regionales y el federalismo. Sí. Esas 4 ideas, las dos más o menos la tienen igual. Es agenda común, digamos. Es de Estado, o sea que cualquiera, o sea, la mantendría. Así que en este caso, para asegurarnos que haya segunda vuelta, porque lo importante acá es ir a segunda vuelta, a balotaje. Sí. Para asegurarnos este tema, el electorado que votó a Massa y de la Sota tiene que repensarlo. Si estamos de acuerdo que tenemos estas ideas similares, para asegurarnos que haya segunda vuelta, tienen que repensar el voto y decir, algunos votos tienen que ir a parar a mano de Cambiemos. El famoso voto útil. El famoso voto útil. Después, una vez que esté usted en la segunda vuelta, en el balotaje, es otra conversación. Bueno, es otra. Empieza otra conversación porque ahí a todos los sectores que están involucrados en este porcentaje alto que quiere un cambio, bueno, se sentarán y dirán, bueno, a ver, mantenemos estos 5 puntos de Estado, independencia del Poder Judicial, federalismo, lucha contra el narcotráfico, estos 5 puntos van así entonces ahí... Bueno, después vamos a la general definitiva y ahora ahí sí, ahí vamos a los bifes, ¿no? Me quedó todo esto por preguntarle, pero me quedé sin tiempo. Todas las preguntas tenían para hacer de ambos. Ojalá nos falta oportunidad de poderlos tener otra vez. Bueno, si hay segunda vuelta vamos a venir. Por supuesto, los esperamos. Gracias a ambos por haber venido. Gracias. Nosotros continuamos en el siguiente bloque, nos queda un ratito por delante, no se vaya. Diario El Sur, Radio Tendencia Urbana y Radio Puerto Piedras se trasladan. A partir del lunes 5 de octubre, estaremos funcionando en Rivadavia, esquina Hipólito Yrigoyen, planta alta, ex juzgado de menores. Los esperamos en nuestro nuevo espacio. Yo no sabía que podía elegir mi obra social. Ahora tengo Emedic. Cubre a toda mi familia y además aprovecho mis aportes obligatorios. Emedic tiene servicios y asistencia de muy buen nivel. En casa estamos muy conformes con nuestra elección. Elegir superarse es elegir Emedic. Emedic 0800-555-4726. Elegir superarse es elegir Emedic. Unión Obrera Metalúrgica Seccional Villa Constitución, siempre al servicio de sus afiliados. Para que huela mejor el mundo pobre. Si tomas alcohol, no conduzcas. Cuida tu vida y la de los demás. Es un mensaje del Honorable Consejo Municipal de Villa Constitución. Último bloque de este programa, como hacemos siempre, las conclusiones de lo que hemos hablado hoy en el primer bloque con Adolfo Fito Araujo, concejal electo por el Frente Social y Popular, que va a asumir, por supuesto, junto a otros concejales como Florencia Ferreira, como Flavio Compagnuzzi, que va a reemplazar a Carlos Alegre en el bloque del Frente para la Victoria, porque Carlos Alegre se va a mudar del plano legislativo al plano ejecutivo, Eduardo Pelanda en el caso de 100% Vigencia, así que ese es un tema que vamos a tratar más cerca de la fecha de la configuración nueva del Consejo Municipal y los desafíos que se vienen en torno a eso. Con Fito siempre hablamos
agenda abierta de un montón de temas que preocupan, pero sobre todo de la sostenibilidad, de la viabilidad de la ciudad en el largo plazo, que me parece que es el mandato, si se quiere. Ahora hay mucha expectativa en la gente respecto al recambio dirigencial, obviamente después de un tiempo prudencial, para no decir bastante largo, de una misma administración. Estamos hablando de la administración de Horacio Baquier, si bien Adolfo Araujo no forma parte del gobierno, obviamente eso va a quedar en manos de Berti y de su equipo. Araujo está en otro andarivel. Bueno, el Consejo parece a priori que estaría buscando otra manera de funcionar, otra lógica, otra dinámica que de alguna forma mejore la gestión del Estado municipal. El Consejo es parte del Estado municipal. El Estado municipal se divide en dos, ejecutivo y legislativo. A veces uno tiende a diferenciarlos, pero digamos forman los dos partes del Estado municipal y es necesario el trabajo unido y conjunto, obviamente, para que esta cuestión sea más dinámica y eficiente. Después hablamos con el candidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe, por el Frente Cambiemos, un tipo con mucha experiencia, con mucha gestión en sus hombros. Estamos hablando de Carlos Lole Reutemann. Lo más destacado es en lo que se refiere al voto útil. Un tipo bastante mesurado también, Reutemann, una persona bastante mesurada, que dice, y nosotros con Massa tenemos más o menos las mismas propuestas, hay una agenda común, que es una realidad. Luego del 10 de diciembre hay problemáticas comunes que cualquiera, inclusive Scioli, que asuma, las van a tener que resolver. Hablamos de inflación, los déficits justamente comerciales, el déficit de la balanza de pagos, la cuestión del cepo cambiario, solucionar el frente externo, inseguridad, narcotráfico, bueno. Hay un montón de cosas que resolver y me parece que ninguno de los tres que están ahí punteando la elección van a poder correr del cuerpo a ese tipo de cuestiones. Y Reutemann, una persona con mucha experiencia, lo tiene bien claro y dice, nosotros apostamos al voto útil. Las propuestas son más o menos parecidas, matices más, matices menos, son más o menos parecidas, pero los que tenemos chance de ganarle a Daniel Scioli somos nosotros en una segunda vuelta. Por tanto, dice, vótennos a nosotros, después habrá tiempo de concertar con los demás miembros de la oposición, obviamente trayendo a la discusión a Sergio Massa. Eso no pasó. Obviamente se sabe, ¿no?, que a Massa lo dejaron colgado del timbre los muchachos del PRO. Pasará después, digo, algún tipo de concertación de cara a la segunda vuelta. Bueno, eso es toda una incógnita, como lo es el resultado de la elección para el próximo 25 de octubre. Está todo por verse. Veremos en 2 semanas cómo sigue la cuestión. Nosotros terminamos este programa. Nos vamos a encontrar el domingo que viene, como siempre, a las 21 horas por la pantalla de Visión Sur. Gracias por acompañarnos y que tengan una gran semana.